Comenzar. Hola chicos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con la clase de ciudadanía de hoy y hoy tenemos el tema sobre las demandas sociales. ¿Se acuerda que ya vimos las demandas sociales de los indígenas en el periodo de García Moreno? ¿Sí se acuerda de eso? ¿Te acuerdas del año, Vale? 1900, Muy acá, más allá. 1878, Ya, no. 58, 72, 28, algo con Valentina, esa ocho. era tu pregunta. ¿Te acuerdas? Ya no te vas a olvidar más. Ok, hablábamos las clases anteriores sobre las demandas sociales. ¿Por qué se dan estas demandas? Debemos, yo creo que muchos de nosotros hemos nacido, a pesar de haber nacido en un país con muchos contrastes, con muchas debilidades, con muchas carencias, con muchos problemas económicos. El hecho de que usted sea mestizo en una sociedad mestiza es una ventaja para cada uno de ustedes, pero sí debemos ponernos en los zapatos de las otras nacionalidades que tiene el Ecuador. Tenemos que desarrollar un poquito más la empatía, porque los derechos de las personas, por ejemplo, afro, por ejemplo, indígenas, ha sido un constante dolor para estos grupos sociales en el país y en el mundo. ¿Sí? Ellos no han tenido los mismos derechos. Si nosotros vivimos en una sociedad mestiza, donde el mestizo se podría decir que está en la punta de las, y ni tanto, ¿sí? Pero no está tan mal ubicado dentro de esta pirámide social, que aunque quisiéramos derrumbarle, todavía existe. Pero ¿qué tal si nosotros nos vamos a Estados Unidos? ¿Mm? Los más oscuritos, por ejemplo, Matías Freires, Esteban, Vale y yo estamos hecho pedazos. Los más blanquitos por ahí algo. Pero qué cosa más terrible tener que categorizar el estilo o la calidad de vida que tendríamos por el color de nuestra piel. Qué cosa tan triste. Sin embargo, el haber nacido mestizos en una sociedad mestiza nos pone en una situación no tan mala, pero hay otros grupos sociales como los indígenas que han sufrido durante toda su existencia desde que llegaron los conquistadores europeos. Y por eso ellos han tenido que varias veces manifestarse, varias veces buscar de alguna manera crear un documento en donde estén los derechos. ¡Qué cosa más terrible! ¿Qué cosa más terrible tener nosotros como seres humanos que escribir en un papel y hacer firmar a un montón de gente importante cuáles son nuestros derechos? ¿Sabe lo que significa firmar en un papel cuáles son nuestros derechos? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica tener que firmar en un papel para que todo el mundo sepa que yo tengo derechos? ¿Qué implica eso, Vale? O sea, como pensar que no están implícitos. O sea, Exacto, tipo que tenemos que pelear por ellos. exacto. Como dice, no está implícito. Implícito quiere decir que en nuestra mente, en nuestra conciencia y en nuestro corazón debería ya estar escrito dentro de nosotros los derechos de las personas. Y no debería haber un papel que diga, verá, por si acaso yo sí tengo derechos. Tiene que estar en un papel firmado por un montón de gente importante para que me hagan válido que yo tengo derechos. Y eso es triste, porque no debería estar en un papel, sino en la conciencia de todos los seres humanos, que todos los seres humanos merecemos derechos, el mismo trato, las mismas obligaciones y las mismas oportunidades. Sin embargo, esto no ha sido así. Hemos estado definidos por nuestro color de piel, por nuestro estatus social, por nuestra economía,
para ver en qué parte de la pirámide nos colocan. Aquí en Ecuador nosotros pertenecemos a un grupo social, pero como le digo, ¿qué tal si nosotros nos fuéramos a Estados Unidos como latinos, sin hablar de pronto muy bien el inglés, o si hablamos, no lo dominamos? A un país europeo donde nos digan sudacas, donde seamos mal vistos, donde nuestras costumbres y nuestra cultura sea visto como inferior, como, no sé si usted ha oído, por ejemplo, en Estados Unidos hay personas blancos radicales que se oponen a que los latinos hablen español, aunque sea entre ellos. Les han golpeado a latinos por hablar español en la calle, conversando con otro latino. Yo estoy conversando con mi amigo, conversamos en español, pasa un estadounidense blanco radical, me escucha que yo digo palabras en español y me golpea por hablar español. No me lo estoy inventando, es lo que está pasando actualmente. ¿Mm? Tenemos que ser un poquito más empáticos con las cosas que pasan a nuestro alrededor y también con las cosas que han pasado a través de la historia con los indígenas. Ya vimos la clase anterior, la lucha, una de las primeras luchas más impactantes que se dieron en el periodo de García Moreno con Fernando de Aquilema, si se acuerda. Él tenía 26 años cuando le fusilaron por decir que a los indígenas ya no les cobren más el tributo indígena, el diezmo. Si se acuerda que hablábamos del diezmo, ¿verdad? Que era pagar a la iglesia la 10ª parte de todo lo que tengo, pero en los indígenas era obligatorio, mientras que las personas que tenían más dinero no eran obligatorio en ellos pagar el tributo o el diezmo. Esto solamente era para las clases más oprimidas. Qué absurdo que a los que menos tienen se les exija que paguen más. Pero estas cosas sucedieron. Ahorita les voy a hablar del Guasipungo y de la lucha de Tránsito Maguaña y Dolores Cuacuango. ¿Alguien recuerda qué es el Guasipungo? Era ese como pedacito de tierra que tenía el indígena y que todo lo demás como que le pertenecía a la otra persona y él tenía como que trabajar para solamente como poder vivir ahí. Exacto. Valentina, ¿te acuerdas? Solo el año te olvidas. A ver, el Guasipungo es un sistema heredado de la colonia, ¿sí? El Guasipungo vino con la colonia, con la colonización, con la colonia europea, vino la idea, primero de que ellos eran blancos y acá estaban los indígenas inferiores. Por lo tanto, el Guasipungo es un sistema heredado de la colonia que dice lo siguiente. El criollo, hijo de españoles nacido en América o descendientes de españoles que tenían eh, fenotipos, es decir, parte de su cara, de su rostro, con rasgos españoles, claramente se les notaba, eran los hacendados, los terratenientes, los dueños de la tierra. Escucha esta palabra, terratenientes, quiere decir que es el que tiene la tierra, ¿sí? El Ecuador estaba dividido en haciendas gigantescas, los hacendados, gente de mucho dinero que tenía haciendas gigantescas. En estas haciendas vivían indígenas en el método, en este método del Guasipungo, que eran los indígenas que, como bien dice la Vale, tenían el criollo, qué sé yo, descendiente de español ya en la República, le daba un pedacito de tierra. A cambio, el indígena tenía que trabajar la tierra, toda esta hacienda gigante, habían varios indígenas, ¿no? No solamente trabajaba el indígena, trabajaba, o sea, nacer indígena ya era una desgracia, porque trabajaba el indígena y no le pagaban. Por su trabajo ya le dejaban vivir pues en este pedacito de tierra. Qué bueno el hacendado, tan buen corazón que le dejaba vivir en este pedacito de tierra. Quiero que reconozca que estoy hablando con ironía, por si acaso, ¿no? Le dejaba vivir en este pedacito de tierra y de lo que cosechaba, sembraba y demás, de toda la producción agrícola de esta hacienda, el español le designaba una partecita al indígena. Pero el indígena no trabajaba solo él, trabajaba además por extensión automática él, su mujer
y sus hijos. Y trabajaban las 24 horas del día. Por ejemplo, si el hacendado tenía alguna necesidad de algo, le hacía despertar al indígena a las 2, 3 de la mañana. Si algo no lo hacía en el día, pues tenía que hacerlo en la noche. Si la tarea que le encomendaba era muy grande y no le alcanzaba el tiempo, pues tenía que sacar tiempo, porque como estaba ahí y vivía ahí, era una explotación de las 24 horas del día. Además de esto, les endeudaban, algunos les pagaban un sueldo muy chiquititito, mínimo, ínfimo, que no alcanzaba para nada. Y por lo tanto, el indígena pedía préstamos a su propio patrón para poder subsistir. Y de esta manera, la herencia a veces pasaba del papá al hijo, cuando ese se moría. Y cuando se moría pasaba al hijo. Y así sucesivamente vivían endeudados y agarrados a este sistema terrible. ¿Hasta aquí se entiende el Guasipungo? ¿Sí? Hay un libro, de hecho, que se llama, es una novela, que se llama Guasipungo. ¿Sí? Habla acerca de esto, es muy cruda, pero es una de las novelas de denuncia social más importantes e impactantes de la época. Aquí vamos a hablar un poquito sobre la evolución de las demandas sociales y de los pueblos y nacionalidades, la segunda parte. La primera ya hablamos de Fernando de Aquilema y en esta ocasión les voy a hablar de Tránsito Amaguaña. Ella es Tránsito Amaguaña, ¿sí? Ella, miren, el año de nacimiento, en el 1909 ya estamos en república, ya pasaron los años de colonia, estamos en una república, se supone que estamos en una era progresista, muere en el 2009 ya muy viejita, líder indígena, referente de las luchas y las demandas sociales. Resulta que esta mujer que usted le ve aquí no sabía leer ni escribir, pero tenía una sabiduría que va más allá de la del aprender a leer y a escribir de una forma formal, de ir a una escuela, de ir a un colegio, que es muy importante, pero ella como nació indígena, no tuvo esa oportunidad. Sin embargo, desarrolla una gran capacidad de empatía, una gran capacidad de discernimiento entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y una gran sabiduría en general, lo que le hace una de las mujeres más importantes del siglo XX en nuestra historia, porque es ella la que lidera las luchas indígenas en contra de todas las desigualdades sociales de esa época. Ella vivió bajo el régimen del Guasipungo, ¿sí? Ella vivió bajo este régimen, no solamente en cuestión de época, sino en carne propia, ¿sí? Y comienza sus luchas también, bueno, hay otra líder indígena que es Dolores Cuacuango, aquí vemos su nombre. A las dos, a Mamá Tránsito, le decían así, ¿no? Mamá Tránsito y Mamá Dolores, porque comenzaron con este movimiento y los indígenas se veían de alguna manera respaldados en ellas. Lograron cambios sin precedentes en las reformas agrarias. La tierra pasó a ser parte de los que la trabajaban, ya no solo del que las tenía, sino también del indígena que las trabajaba. Y comenzó a quitarse esta idea del Guasipungo gracias a todo el trabajo de Tránsito Maguaña y Dolores Cuacuango. Dime, vale. Y es la parte de la tierra es de quien la trabaja. Y fue como que el lema de un movimiento como súper grande. Así es. La Eso sí me tierra, acuerdo, profe. ¿sí te acuerdas? Ok, la tierra debe ser de las manos que la trabajan, no del que la hereda o el del que ya la tiene, sino del que la trabaja. Y comienza una reforma agraria completamente nueva que va a beneficiar a los indígenas. Em, Porque los indígenas no tenían derecho ni siquiera a sentirse dueños de la tierra que trabajaban, ni siquiera de las cosechas de los que ellos habían sido responsables al sembrar, cuidar y cosechar todos los productos agrícolas. A fines del siglo XIX e inicios del XX, verá que Tránsito Amaguaña nace en 1909, la producción agrícola de la sierra se basaba en la hacienda de propiedad de un terrateniente. En estas haciendas vivían poblaciones indígenas que trabajaban la tierra del patrón sin pago.
únicamente recibían prestada el pedacito que les daban para que ellos vivan ahí no era de ellos, era prestado. O sea que si al dueño se le ocurría un día, se me van, pues se iban. No tenían por qué protestar absolutamente nada. Tomando en cuenta que los indígenas son los dueños originales de las tierras, de las tierras, ¿no? De aquí, de América. Los españoles vinieron a invadir y sus descendientes tienen herencias de invasiones, porque los indígenas son los dueños originales. Sin embargo, podían ser despojados cuando el patrón lo quería. Únicamente recibía prestada una parcela de tierra llamada Huasipungo, donde los indígenas podían sembrar sus alimentos en algunos casos. Estos eran despojados de sus alimentos y recibían maltratos de forma permanente. Las cosas cambian, verá que para 1909 estamos en la presidencia de Eloy Alfaro y antes de eso, para finales del siglo XIX, principios del XX, se da el boom de la revolución liberal con Eloy Alfaro a la cabeza. Eloy Alfaro muere en 1912, pero durante finales del siglo XIX, o sea, de 1800 finales y comienzos del siglo XX, los primeros años del 1900, se dan las reformas, un montón de reformas gracias a a la revolución liberal, en donde Alfaro le da derechos a los afros, a los indígenas, y de alguna manera retribuye todo de alguna manera les retribuye todas sus derechos. Bueno, no todos, parte, porque esto es una lucha que se va agudizando cada vez más en el siglo XX. ¿Sí? Dice aquí Dolores Coacuango, bueno, hubieron estos movimientos liderados por Dolores Coacuango, Tránsito a Maguaña contra el Huasipungo. Su plataforma de lucha se fundamentaba en el acceso a la propiedad de la tierra y el respeto a los indígenas. Hasta aquí se comprendió lo de Tránsito a Maguaña y Dolores Coacuango y el Huasipungo. Ok, chicos, tienen 5 minutitos para trabajar en su cuaderno y hacer un pequeño ensayo sobre las luchas sociales de finales del siglo XIX y el siglo XX. Me mandan igualmente que la vez anterior por WhatsApp. ¿Sí? Comencemos a trabajar. No tiene que ser muy largo, pero en 2 líneas, eso serían 2 ideas, no sería un ensayo. Tiene que ser un párrafo bien escrito que hable sobre las luchas sociales de los pueblos indígenas a finales del siglo XIX y siglo XX. Las figuras más importantes, Tránsito Maguaña y Dolores Coacuango. ¿Hay alguna duda? ¿Está claro? Un párrafo puede ser. Profe, ¿qué ponemos de título? El título es justamente las luchas sociales. Les dije ahorita, pero ya te repito. Las demandas sociales de los pueblos indígenas. Subtítulo, póngale Tránsito Maguaña, Dolores Coacuango y ahí me escribe, ¿sí? Porque de ellas es el tema central, ¿sí? Puede poner las luchas sociales, demandas sociales de los pueblos indígenas. Abajo Dolores Coacuango, Tránsito Maguaña. Pondráme por favor los nombres con los apellidos que son, porque en algún momento no fueron ustedes, pero me cambiaron. Dolores a Maguaña y no sé qué más me pusieron una vez. Entonces, pondráme el nombre que es. No, no me cambiara de padres y de madres a estas mujeres importantes.
¿André tiene algo que decirme? ¿No? Ah, pero dígame, pues no voy a hacer que solo desaparezca. Ok, André, pero la profe me dice, tú no me dices nada. Ok, Bueno, profe, ¿hasta qué hora le podría enviar el trabajo, profe? solo tú tienes chance de hacerlo hasta la tarde. Ya, profe. Tienes una emergencia, por eso, ¿sí? Hasta las... Es que no sé a qué hora te desocupas. Me voy a demorar por lo menos unas 2 horas, profe. Ya, hasta las 3 de hasta las 4 de la tarde tienes tiempo de entregarlo, ¿ya? Es que no sé a Ya, qué te profe. vas, ni si te demoras o qué va a pasar, ni siquiera sé de qué se trata. Entonces solo tú, ya, los demás me mandan inmediato. Ok, Ya. chao, André. Chao, profe, gracias. Ok. ¿Terminó alguien, chicos? Algo sencillo nada más, chicos. No me tomé la pastilla.
Es una idea, ¿no? Pongámoslo así. Un párrafo que contenga la idea de lo que son las luchas sociales. Siento que algunos tuvieron un bloqueo. ¿Qué pasó? Estoy viendo caras de angustia. Chicos, necesito que me lo manden ya. Me mandan a mi WhatsApp, chicos, se está acabando la hora ya. Ese Esteban tiene más sueño que nada. Estás que bostezas. ¿De cuántas líneas más o menos, profe? Párrafo, será de unas 7 líneas por lo menos. Ok. Pero que tenga sentido, ¿no? Que es una idea completa. Algo me querías decir, vale. Nada, profe, ya le mandé. Ok. Ok, lo estoy viendo. Perfecto, vale. Hermoso, puede salir, vale. Excelente trabajo, gracias. Ya, gracias, profe. No, mi Hasta amor. mañana. Hasta mañana. Tengo de Mateo. Lo malo es que, espérate, Mateo, porque yo quiero, te juro que quiero leer, pero no me la pones fácil. A ver. Ahora sí. Profe, ya le mandé yo también la foto. Ok, ya reviso. Mateo está bien, solo ponga que también lucharon contra el Guasipungo, por favor, mi amor. ¿Puede salir, Mateo? Te falta un pedacito. Gracias, Mateo. Ya, chao, profe. Yo, mijo. Ahorita reviso el tuyo. A ver. Isa. Bueno, muy bien. Ok, puede salir, Isa. Chao, profe, se me cuida. O tú también, mi amor. Chao.
Chicos, se acabó la hora de clase. Por favor, me envían. Tienen 5 minutos más para enviarme, ¿sí? Me despido. Chao, chicos.